Hola, soy Ignacio Torralba, el Tiet, y vamos a entender de vinos. Cuando hablamos de vinos, tenemos una cierta tendencia natural a decir, bueno, ¿y cuál es el mejor vino? ¿Cuáles son los mejores vinos? ¿Cuáles son los vinos más caros? Y recordad el vídeo que hicimos de cuál es el mejor vino del mundo, donde hablamos de vinos que habían costado 100.000 y 200.000 y 40.000 y 50.000 euros. Pero en esta ocasión vamos a hablar de los mejores vinos del mundo, pero tocando con los pies al suelo. Quiero decir, los mejores vinos del mundo para los que no tenemos pozos de petróleo. Los que nos podemos permitir una pequeña alegría de gastarnos unos cientos de euros o unas decenas de euros en beber un buen vinito, pero no que nos cueste como una vivienda. Yo creo que es un poco, permitidme la palabra, un poco obsceno pagar 50.000 y 100.000 euros por una botella de vino. Me parece que yo creo que la relación calidad-precio de estos vinos tan exageradamente caros es realmente mala, porque pensad que cuando probamos un vino de un precio medio de 20, de 30 euros, tenemos este nivel de calidad y está, pues eso, los 20, los 30 euros. Pero para tener un 10% más de calidad hay que gastar el doble. Para tener otro 10% más de calidad hay que gastar 8 veces más. Entonces, la que se llama la relación calidad-precio se va por los suelos, lógicamente, porque no es 10 veces mejor un vino que vale 1.000 euros que uno que vale 100 euros. Desde luego, esto quitároslo de la cabeza. Ni 10 veces, ni 5, ni 4. A lo mejor es 1,8 o 1,6 veces mejor que el que vale 10 veces menos. Entonces, repito, vamos a hablar de cuáles son los mejores vinos del mundo para los que no tenemos pozos de petróleo. Para mí y para mucha gente, el mejor vino del mundo, dejando aparte las anécdotas de las botellas de los zares y de las botellas de los presidentes de Estados Unidos y todo eso, y que se puede, pues más o menos, encontrar a la venta, no sin cierta dificultad. Por ejemplo, es el vino de la Romanée Conti. Es un vino de la Borgoña francesa que una botella de Romanée Conti depende también porque hay años que según la calidad de la añada los franceses eso lo tienen, a veces es un poco menos o a veces es mucho más. Puede estar alrededor de los 20 o los 25.000 euros. Es una verdadera barbaridad. Por eso quizá ellos, que también lo saben, porque tocan con los pies al suelo, tienen, ¿sabéis estas tiendas donde podéis comprar un traje de Armani que vale una cuarta parte porque resulta que tiene una pequeña manchita o tiene un hilito enganchado en no sé qué sitio y tal? Y entonces, pues esto que se llama, pues porque tiene una manchita, va al outlet y entonces vale menos dinero. Pues precisamente este es el nombre que inspiró, yo creo, a la Romanée Conti para hacer su segundo vino. El segundo vino de la Romanée Conti se llama La Tache, traducción literal, la mancha. Una botella de La Tache puede variar incluso unos cientos de euros, pero está sobre los 1.700. Sigue siendo una cantidad realmente muy importante para una botella de vino. Tiene que ser una circunstancia que lo requiera mucho o que alguien haya hecho un negocio de esos que no le viene de gastar 1.700 euros para agradecer a quien le ha hecho ganar 17.000. En segundo lugar está el Petrus. Hay quien le llama Chateau Petrus, pero el vino se llama Petrus. Es un vino de Burdeos. La Romanée Conti, que decía antes, es una pequeña parcela de 1,8 hectáreas
y que produce alrededor de unas 4.000 botellas, 4 o 5.000 botellas, también depende un poco de los años. En segundo lugar, el Petrus ya es un poco más extenso, son 11,4 hectáreas. Es un vino a base de Merlot y Cabernet Franc, y el artista que lo produce, el enólogo, es Olivier Berruet. También el precio sigue siendo realmente, vamos, la palabra sería monstruoso, son 4.000 euros cada botella. Pero para los que no tenemos pozos de petróleo, elaboran el segundo vino, que se llama Lafleur Petrus. Lafleur Petrus podemos encontrarlo por unos 200 o 200 y poco euros, entre 200 y 300, depende de la añada. No es que sea un vino barato, pero vamos a ver, entre nosotros no vamos a notar la diferencia. O sea, la diferencia, ellos, los que están en la bodega y los que beben Petrus con cierta frecuencia, desde luego sí lo notarán. En fin, que Lafleur Petrus cuesta entre los 200 y los 300 euros, y a lo mejor es un 5% o un 8% inferior en calidad al Petrus. Yo personalmente es un vino que he probado y sí, efectivamente es de esos vinos que oyes música sin que haya orquesta, pero también se oye la misma música con el Lafleur Petrus. En tercer lugar de este ranking de los segundos mejores vinos del mundo, yo pondría, y hay muchos que opinan como yo, que el tercero es el Pingus. El vino Pingus cuesta unos 1.000 o 1.200 euros la botella, es de una parcela de 4 hectáreas, una parcela pequeñita que tiene unas características muy determinadas y que elabora aproximadamente unas 6.000 botellas. Lo elabora precisamente un danés con el que he tenido el placer de charlar y de catar sus vinos, y se llama Peter Sisek. Este hombre pues también elabora, yo creo que un poco influido por el Petrus, la flor de Pingus. La flor de Pingus está sobre 100 y algo euros, sobre 115 euros. Y él dice que vale 10 veces menos porque hay 10 veces más. O sea que es una proporción también de el efecto que tiene la escasez sobre el precio de los productos top. También elabora incluso un tercer vino que es una auténtica maravilla, que se llama PSI, PSI, y que cuesta alrededor de unos 30 euros, entre 25 y 40. Pero tiene también, digamos que es un traje hecho por el mismo sastre. La caída será la misma, aunque a lo mejor los botones no sean de nácar, ¿no? En cuarto lugar, empieza ya primera clase de Francia, que son los Premier Cru. Los Premier Cru son el primero de ellos, y que está, desde este punto de vista, en cuarto lugar, es el Chateau Margaux. Chateau Margaux, una botella cuesta aproximadamente unos 5.000, entre 5 y 6.000 euros, y es un vino de Burdeos a base de Cabernet Sauvignon, Merlot y Cabernet Franc. La zona es Pauillac, y también tiene ese segundo vino para los que tocamos con los pies en el suelo, que es el Pavillon Rouge. Cuesta unos 200 euros. Bueno, se puede encontrar desde 180 hasta 250, dependiendo de la añada y del distribuidor. En quinto lugar, otro Premier Cru de Francia, de Burdeos, que es el Chateau Latour. Chateau Latour tiene en su etiqueta el dibujo de una construcción en forma de torre, porque parece ser que era
en principio había sido una torre defensiva de las muchas guerras que tuvieron los franceses con los ingleses. Y esa torre se ve que se guardó como insignia de la bodega y incluso pues, cuando se reconstruyó se volvió a construir tal como había estado, pero ya utilizándola como un palomar. De todos modos, una torre muy bonita, muy aparente, y un Château Latour, también de la zona de Pauillac, nos puede costar alrededor de 600 euros. Pero el segundo vino de Château Latour, Les Forts de Latour, pues estará aproximadamente en los 250, 240, 280 euros. La diferencia de precio es importante también. En sexto lugar está el Château Mouton Rothschild. Château Mouton Rothschild es una de las dos veces en las que se ha roto el protocolo de la clasificación de 1855, en las que se definieron los Grands Crus, los Premier Crus, etc. Y se consiguió el señor Rothschild que incluyeran su vino también en los Premier Cru, en los vinos grandes de Francia. El Château Mouton Rothschild cuesta sobre 500 euros, aquí no hay tanta diferencia, y además tiene desde hace bastantes años la costumbre de que la etiqueta la hace un artista de renombre mundial. Tiene etiquetas hechas por Dalí, por Picasso, por otros artistas internacionales, y realmente son etiquetas muy llamativas. El segundo vino de Château Mouton Rothschild es el Le Petit Mouton, que cuesta aproximadamente la mitad, cuesta sobre unos 300 o 350 euros. A continuación habría otro gran vino francés, que es el Château Haut-Brion, que está sobre los 450 euros, pero se nos puede ir, según la añada también, a los 1000. La segunda marca, la segunda calidad del el Château Haut-Brion es La Courrens. Tiene aproximadamente, la Courrens de Haut-Brion se llama, y cuesta aproximadamente unos 150 euros. Y en este caso, en el último de esta serie de vinos para los que no tenemos pozos de petróleo, es el Château Lafite Rothschild, que está también sobre los 750 euros y tiene la segunda marca que se llama Carruades de Lafite, que cuesta aproximadamente 350 euros. Luego están otros vinos españoles como el Ermita de Álvaro Palacios, que es un vinazo del Priorato a base de garnacha, Cabernet Sauvignon, viñas de más de 75 años en aquellos costers de pizarras, que realmente también está sobre los 1000 o 1000 y pico de euros. Pero el Álvaro Palacios también nos ha hecho otros vinos como la Faraona y tal, que son vinos de un precio un poquito más moderado y que pueden suplir perfectamente a sus hermanos mayores. Una anécdota de estos vinazos es que en la serie de libros de Thomas Harris, el personaje Aníbal Lecter sirve un Petrus de Burdeos con las mollejas de un flautista de la Filarmónica de Baltimore. Bien, con esto que os acabo de explicar, podemos decir que empezamos a entender un poquito más de vinos. Comprad alguna de estas botellitas y veréis cómo oís cantar los ángeles sin necesidad de que os tengáis que vender la casa para comprar una botella de vino. Hasta la próxima.